Bien, ¿ya estamos? Buen día, Abigail. Buen día, Natanael. Bien. Bueno, gente, ya saben cómo es la metodología de esta hora de consulta. Había quedado pendiente unos ejercicios, me dicen los chicos, yo no estuve el viernes pasado. Empecemos. ¿Quién tiene dudas? Me habían dicho si había quedado uno de indexado. ¿Cuál era, Luis? El último me parece el 11. El último, el 11. Sí, el presentó. Algunos querían ver el particular de, me parece. Y si no, ya arreglo que quedó de tarea. ¿Alguien quiere ver el 2311? Los 311 a la 1, a las 2. Yo tengo, profe, quería ver si estaba bien. Bueno, Le comparto. compartir nomás, claro. Ahí se ve. Sí. Lo que teníamos que hacer, a ver, estaba prendido mi micro. Sí. Lo que teníamos que hacer es cargar puntos y clientes a través de cargas. Entonces, cargas es el que está manejando todo mi ciclo. Así que eso fue lo que hicimos nosotros. Déjame, Lucas, dame un minuto que lo leo bien porque yo como no estuve el viernes pasado no lo tengo en mente y ya lo miro Dale, tú, ¿sabes? dale, profe, no hay drama. La profesora había editado un poco el ejercicio que está ahí y subió a un drive. Sí, cambiamos un poco la consigna, Nico, y te paso. Bueno. Ahí pasa. Sí, ahí ya me llegó.
Bien. Dígame nomás. ¿Sí? Anda bajando despacito. Ahí déjalo un ratito. No, mira, Dale, bueno, eso la definición. Puntos, clientes, carga. Indexado, ¿los tres eran indexados? Sí. Sí, pero el carga está ordenado, decía, entonces dijimos, como es indexado, también puede ser ordenado, dijo la profe. O sea, si es indexado, también es secuencial, entonces le podemos recorrer como secuencial. Si es indexado, también está ordenado eso que habrá dicho. ¿Está bien dicho así? Si es indexado, automáticamente está ordenado por esa clave. Dale, dale. Bien, bajamos nomás. Dale, disculpa. Ahí está. Espectacular. Movimiento, vamos al proceso, después vemos Dale. las subacciones aquí hiciste. Abrir la entrada a puntos. Si era uno nuevo, había que cargarlo en puntos y en cliente también, ¿o no? Sí. Este es cliente y este es punto, profe. Entonces tenés que abrir de entrada a salida clientes también. Ah, dale, dale, eso no hice. Dale, sube, dale, profe. Bien, mientras no fin de archivo carga. Te faltan los leer ahí. No, antes del mientras tenés que tenerlos leer. El leer del... Ah, dale, sí. Del Del que está archivo carga. del que está por tratarlo como secuencial. Dale. Editar. Sí, anda editándolo porque si no te vas a No me voy a perder. te vas a olvidar. Ah, ahí leo. Esta manzana. Allá le comparto el otro. Me dijo entonces que me faltó. ¿Ese fue el que me faltó, profe? Sí, pero fuera del mientras, Lucas. Acá le puse, profe. Pero ahí está en el procedimiento. Vos no podés entrar sí, un mientras sin un leer. Sí, sí, tenés razón. Disculpe. Ahí entendí. Bien. Mientras nos carga, PDNI. Leer archivo puntos. Si existe. ¿Por qué lo tratás como por lote? Va a haber varios cargas. La profe nos había dicho que era por lotes el ejercicio. Decía que había más de una por analizar, profe. Bien. La otra, a ver, ustedes, Valen y Luis, por ahí vayanme ayudando, que son ustedes los que estuvieron el viernes y por ahí dijeron cosas o vieron
creo, ¿no deberías asegurarte que existen los dos archivos antes de entrar? A ver. Si existe en el de puntos, sí o sí tiene que existir el de clientes, ¿verdad? Es- o así yo lo supuse, como, Claro, lo que podía pasar era que llegue en cargas un cliente y que no esté cargado en clientes y ahí tenían que cargarlo en puntos y en clientes. Pero porque él ahí accede indexado a puntos y por lo que leo ya supone que en el de clientes también está. ¿Eso así lo definieron? No sé si me explico lo que digo. sí, sí, así había dicho la profe, ya que supongamos que en uno ya está, así no se hace tan complejo, pero no sé. ¿Está Sí, bien? ahora. Si así le dijo la profe, sí. Se me, Bien, uy, se me cortó Nico, pero sí habíamos dicho que si gastaba en puntos, que gastaba el cliente cargado. bien. Si existe entonces, si no, vamos si no existe que ya está ahí. Eso es una carga. Dale. Bueno, pero ahí si estás haciendo por lotes, deberías hacer la carga y a continuación, o bueno, lo cargas, lo grabas en el movimiento. ¿El movimiento tiene algún ciclo adentro? A ver, anda un segundo al movimiento, Sí, Lucas, sí, a la ahí voy. subacción movimiento. Este es profe. Ah, no. Bien, baja, sí. Dale, ahí veo. Movimiento, contador. ¿Por qué le pedís por pantalla? Ah, los datos no están en el archivo. No, hay datos que no están, entonces todo lo que no está le pedimos nomás al cliente, por así decirlo. ¿Pero qué es lo que no está? Todo Sí, está. no, me parece que lo único que no estaba era la edad, que la edad nomás no está en el archivo cargas, todo lo demás Sí, está. profe. La edad Claro, nomás no estaba. pero habíamos dicho que no importaba, que lo podíamos dejar vacío en esa parte. Sí, o sea, lo podían cargar, lo podían ver como por pantalla o no, digamos. Claro, la idea era crearlo y digamos en los dos lugares, si no estaba. Entonces no es Claro, necesario esta parte. claro. Y no porque en el archivo cargas, fíjate que ya hay un campo que dice apellido y nombre. O sea, ya Dale, dale, tiene el dale. apellido, ¿no? Este entonces es... ah, dijiste que... ¿Esto le saque nomás, profe, entonces? Sí. Dale. Y entonces este también, Ponelo en cero. dale. Bien, entonces vos, mientras el PDNI sea igual, movimiento vas leyendo, y si no lo cargas, sí, lo único que me hace ruido, no sé cómo lo manejaron eso Luis Valen, que en el contrario es por lotes. O sea, en el contrario vos deberías dar una alta y a continuación hacer modificaciones como arriba. Claro, sí. No me acuerdo en los otros ejercicios si controlamos eso. Sí, profe, así cuando hablamos. Ah, ok. Pero sí. De cualquier forma, así como está, tengo el DNI, se va a guardar y en el próximo ciclo igual lo va a encontrar, así que también funcionaría. Sí. Bien. Grabar. Eh, Sí, disculpe.
fíjate que el que estás modificando, ¿cuál estás modificando? Ah, no, esos dos son nuevos. A ver, en el movimiento, anda un ratito en movimiento, Dale, a la función movimiento. ¿Dónde grabas? Yo me confundí acá y le puse escribir y es grabar. Ah, es regrabar. Regrabar, dale, dale. Sí. Ese teníamos dudas con nuestro compañero nuevo, pero disculpe. Grabar es, a ver, por convención nosotros, para no estar confundiéndonos, cuando es un archivo indexado, vos tenés o que estás grabando un nuevo registro o que estás grabando uno que ya existía y lo estás modificando. Dale. Entonces, para separar bien, grabar lo usamos cuando estamos creando uno nuevo y regrabar cuando estamos modificando un registro que ya existía. Dale, de una. Bien. Bueno, y ahí creo que quedó, ¿no? Ahí le escribo algo nomás. Ahí está. Y tenemos también el 3.9, que teníamos unas dudas, que fue el profe que nos dijo que hagamos también para hoy. Bien. ¿Le muestro? ¿Sí? Dale. ¿Para eso estamos? Ahí ya le paso. Este es, profe. Ajá. ¿Le leo el enunciado? No. Dale. Bueno, pero ¿por qué de entero si es un arreglo de registros? Eso le queríamos preguntar. Ajá. Nosotros, cuando ya se trata de arreglos de registros, acá en esta parte tenemos que poner de registros, ¿no es cierto? Tenés que definir antes y Ajá. ahí pones de ese tipo de registro. Dale. No sabía. ¿Ustedes de qué comisión son ustedes? De ¿Lucas? la A. ¿No? ¿Vieron en teoría eso o no? No me acuerdo la verdad. Capaz vimos y yo no presté atención. Pregunto, no sé. Ahí tenés que definir el registro, como definir el registro para archivos, Dale. y después ahí pones de 1 a 200 de ese nombre de registro. Profe, en arreglos con registros también se puede hacer la selección de campo. Sí, eso Miguel, así. sí. Pero ¿por qué decís también se puede como diciendo que esa es la forma, hay otra forma? ¿Cuál es la otra forma? También se puede, me suena que como que hay otra forma que se usa más comúnmente, cuando en realidad esa que pasaste es la forma correcta. Creo que dice, profe, porque, o sea, los registros se pueden acceder como campo a campo, entonces con arreglos y también se podía hacer lo mismo. Una vez que yo tengo el registro en una variable, accedo campo a campo. Ese registro puede estar dentro de un arreglo, dentro de un archivo, dentro de una lista que todavía no vimos, pero ya vamos a ver. Puede estar donde esté. Una vez que yo accedo a la posición de memoria donde está el registro, después tengo que hacer con el selector de campo, ¿sí? Bien, Lucas. Lo que pasa es que ahí te cambia todo. No, porque nosotros lo tratamos como si fuera un registro. No sabíamos cómo ponerle si le poníamos así, mire, profe. Le llamábamos
O le llamábamos de esta forma. No, de esa está mal. ¿De esta está mal? ¿Esta está bien Sí. entonces? Sí, Dale, siempre y cuando esté bien definido el registro. dale. Entonces acá tendríamos que cambiar esto, que está mal. Lo que no sé es, por ejemplo, ahí vos ponés ingrese el autor del libro a buscar. El algoritmo no pedía eso, ¿o sí? No, pedía que busquemos solo de Nick Klaus, pero le habíamos hecho por practicar otra cosa nomás. Y quedó guardado eso, perdón. ¿Está bien? Entonces, lo que teníamos duda es válido hacer de esta forma, entonces, para llamar al registro que está dentro del arreglo. Así se hace, sí. Dale, súper. Es la única forma que hay. Dale, súper. Dale, disculpa. Siempre y cuando, repito, el registro que está dentro del arreglo tenga un campo que se llame título con mayúsculas. Dale. Sí. Bueno, lo otro más o menos está bien, profe. Y no sé por qué no respetaste las consignas, así que supongo que sí. Sí, la forma de recorrerlo está bien. Dale. Déjame ver creo el que- último, que si z igual a rx, no sé qué es z. acá está, profe. Bueno, ahí sí está mal porque no sería arx punto título o punto autor, no sé cuál. Acá. Dale. Claro. Se lo tomaba como una matriz. ¿Y cómo lo tomarías como una matriz, Andrés? No entiendo. No, profe, yo entendí que ¿Eh? iba de, digamos, 1 a 200 por filas, digamos, y las columnas eran el libro, el autor, etc. No, eso no es una matriz tampoco. Acordate que para que sea un arreglo o una matriz, cada campo tiene que ser del mismo cuadrado. Ah, claro, sí. No. Sí o sí era un arreglo de registros. Bien. ¿Estamos, Lucas? Sí, estamos, profe. Ya me quedó claro eso que le dije. Dale. Igual Voy a ahora, voy a arreglar eso que me dijo y si quiere después le muestro, ¿no? dale. Dejo de compartir. Bien. ¿Alguien más tiene la versión 3.9? Profe, yo tengo una consulta. Decime. Cuando los planteo los ejercicios, ¿cómo nos damos cuenta cuando el arreglo tiene que ser de registro y cuándo tiene que ser una vez? ¿Qué pautas se determinarían? Porque vio que estos ejercicios que el 3.9, yo me di cuenta que eran registros porque decía que estaba ordenado por tal campo. Pero ¿cuál sería la diferencia que nos tenemos que dar cuenta cuando tenemos que definir el arreglo como una matriz o como un vector pero de registro? Es que en este caso es obvio que no es una matriz porque primero que nada, vos acordate que un arreglo, ¿sí? Que en definitiva una matriz es un arreglo de varias dimensiones. ¿Cuál es la principal característica de un arreglo? Ay, mi espalda. Que todos sus elementos son iguales.
que todos sus elementos son del mismo tipo. Entonces, si en este caso te está diciendo que en un lado tenés el nombre del título, que es un string, y en el otro lado tenés la cantidad de hojas, que es un entero, no pueden estar guardadas en celdas separadas porque todas las celdas tienen que ser del mismo tipo. Entonces, esa idea que creo que me planteó Andrés de que él se lo imaginó como una matriz donde cada columna, la primera columna era nombre, la segunda cantidad de hojas, no se puede porque cada celda, cada columna tiene que ser del mismo tipo. No sé si me explico. Sí, claro, ahí entiendo, con el registro se podría poner el primer campo como un alfanumérico y el segundo como un Claro, entero. exacto. Y después hay otra cosa que no se tienen que olvidar. Los arreglos, ¿sí? Si bien acá estamos viendo ejercicios de ejemplo, ¿sí? Ahora a las 10 igual vamos a hacer una mini introducción sobre arreglos. Como yo el viernes pasado no estuve, vamos a aclarar algunas cositas ahí. Pero te lo digo rápidamente para adelantarte. Los arreglos, a diferencia de los archivos, que es lo que estuvimos trabajando los meses anteriores, son de memoria interna, ¿sí? Los arreglos se usan como estructuras auxiliares que a mí me permiten hacer cálculos, ¿verdad? O sea, los arreglos no se guardan, no son como los archivos que vos lo guardás en disco y lo tenés para toda la vida. Los arreglos son volátiles, como las variables, ¿estamos? Eso está claro. Entonces, los arreglos son variables que a mí me sirven para solucionar algo, ¿no? O sea, es algo volátil que yo lo uso. Entonces, yo lo puedo definir como yo quiero. Mientras a mí me sirva, lo puedo definir como yo quiero, ¿sí? Si vos querés hacer, hay muchas veces que vos te vas a encontrar con que hacer un arreglo de arreglos, un arreglo de registros o una matriz, en los tres casos te sirven. Y bueno, vos usarás el que te sea más cómodo, digamos. Sí, pero el concepto es ese, los arreglos son una estructura, no auxiliar, me refiero, son una estructura que a mí me solucionan el problema de resolver algorítmicamente algo, pero no es una estructura como un archivo que tiene un formato que sí o sí ya me lo dan, que está guardado en memoria externa, etc. Entonces, profe, sí, nosotros podemos crear más de los arreglos que te pide para poder, no sé, una consigna te pide un determinado arreglo y podemos crear otros arreglos para guardar variables y todas esas cosas que no servían en el algoritmo. Sí. Es que los arreglos son variables. Vos podés usar arreglos auxiliares si querés lo que vos quieras. En definitiva, un arreglo es como meter muchas variables en un solo lugar, digamos, ¿no? Sí, sí. Lo que sí, ojo, por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo el 3.9, te dice, se posee un arreglo de 200 libres con este formato. Entonces, en este caso sí tenés que usar el arreglo que te están dando porque está ahí. Me explico, no es que vos podés agarrar y cambiarlo. Claro, Si el enunciado te dice, ya se tiene este arreglo, bueno, yo te estoy diciendo en términos generales, los arreglos son estructuras que nosotros lo usamos de forma auxiliar, digamos. Claro, profe, sí, sí, eso es claro. Yo me refería a adicionales a ese arreglo. Sí. Obvio, vos para este ejercicio querés usar un arreglo de 10 posiciones porque querés guardar 10 cosas, lo usás, digamos. Sí, profe. Profe, podría mostrar mi ejercicio es el 3.10. El 3.10. Sí. A ver, pará. También hice el 3.9, pero es muy parecido a lo que presentó el compañero. Hago un arreglo. Vale. Bueno, ahí comparto. Ahí se está viendo. Sí. Bueno, como me da un arreglo de 50 elementos que tiene el código de localidad de lluvia en un año, yo lo tomé como en esa parte era un arreglo de registros.
en donde tenían su código de localidad y la cantidad de lluvia, la cantidad de milímetros de lluvia, digamos, que llovió. Por eso lo tomé estos valores que están acá como numéricos. Después definí el arreglo de 1.50 de este registro que está acá. Y comencé con el algoritmo pidiendo que eh, a la persona, digamos, que ingrese una localidad, Hiciste una eh, búsqueda binaria. una búsqueda, porque me estaba diciendo que como me pedía el método más adecuado, bueno, yo acá tanto manejo esto no, todavía no lo tengo, entonces consideré ocupar esta que es la binaria, también porque me está diciendo que el arreglo está ordenado y también porque según lo que había leído en teoría, creo que mientras, no sé si más grande era, eh, más efectivo era el funcionamiento de esta parte o algo así. No recuerdo bien, la verdad. Por eso elegí esta forma, en donde, bueno, pido la localidad, defino del lado izquierdo el menor valor, del lado derecho el mayor, y bueno, el medio calculo haciendo la división entera y luego aplicando, bueno, mientras principal, que izquierdo sea menor que derecho y el dato sea distinto al, al arreglo, o sea, en el medio. Punto código de locación. Esto acá me está dando dudas si así está bien escrito, Sí, si esta exige era correcta y eso. sí, está bien. Y bueno, luego acá, en este sí principal, si el dato que ingresó es menor al medio, entonces al lado derecho le tengo que restar uno. Y si no, si es mayor, bueno, al izquierdo le tengo que sumar uno. Después Espectacular. hace de nuevo lo mismo, o sea, al medio. Suma las dos partes, divide condición entera por dos. Y acá, en este condicional, dice si hubo éxito o fracaso. O sea, éxito va a agarrar y me va a decir la cantidad de lluvia que llovió. Y si no, no se encuentra disponible esta localidad. Espectacular, Gustavo. Estamos. Así, bien, bien, bien. La búsqueda binaria, siempre que el arreglo esté ordenado, la búsqueda binaria es la mejor. Tiene complejidad logarítmica. Decime máximo, ahí con la mano Profe, levantada. yo tengo una duda. ¿Qué es para nosotros que el arreglo sea grande o chico? ¿Cuánto es el número para que lo consideramos nosotros en la cátedra para que sea grande o chico? ¿A qué va tu pregunta? Porque en el método de búsqueda, por ejemplo, dependiendo si el arreglo es muy grande o muy chico, se conviene más hacerlo usar un método que otro. Explícate. ¿Vos Por de qué comisión sos? ejemplo, ¿De la A o de la B? de la A, profe, ¿Eh? por ejemplo, no sé, no me acuerdo bien el primer método. Eh, Lineal, lineal con centinela y binaria. método, la búsqueda, la búsqueda. Sí, por eso. El ordenamiento, perdón. Ah, ordenamiento. Sí, sí. Ordenamiento, sí, está bien. Ordenamiento tiene inserción, selección y burbuja. Y bueno, en el primer método, recorre todo el arreglo varias veces, y si el arreglo es muy grande, tiene que recorrer, ese valor que recorre se multiplica. Entonces no conviene hacerlo cuando el arreglo es muy grande. Sí. Entonces, ¿qué A es lo que ver, determinamos que es grande o... está bien, entiendo tu pregunta. Arreglos grandes, estamos hablando de cientos de miles de registros. De los métodos de ordenamiento, en realidad los tres son malos. ¿Sí? Sí, sí, me di cuenta. Los tres son malos. Pero dentro de los malos que son, el peor de todo es el burbuja. ¿Sí? Porque el burbuja lo que tiene... a ver, lo que pasa es que ahí ya nos metemos en complejidad computacional, que no, si bien al final de la materia la profe de teoría les da algo,
después hay una materia exclusiva de que sea eso, pero el burbuja lo que tiene es que si bien al parecer realiza menos instrucciones, ocupa menos memoria, todo el tiempo va intercambiando. Tuc, 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 y eso ocupa mucho tiempo, digamos. Claro, claro. ¿Sí? Después, hay uno que siempre demora lo mismo, independientemente de qué tan ordenado no esté el arreglo. Pero los tres son malos. Los tres, o sea, siempre hay métodos mejores, digamos, de ordenamiento, nada más que son mucho más complejos, usan otras heurísticas que no vienen al caso, digamos. Pero bueno, para no ahondar mucho más, respondiendo a tu pregunta grande, son grandes, miles de miles, digamos, no 100. Una computadora de hoy en día, a un arreglo de 100.000 posiciones, te lo pasa en milésimas de Claro. segundo. También iba por el tema de que algunos ejercicios te piden resolverlo por el método más conveniente y no sabría cuál sería el criterio para saber cuál es el más conveniente. A ver, en el caso de la búsqueda, por ejemplo, siempre es la binaria que se pueda. Y después, dependiendo de si quiero encontrar una ocurrencia o varias. Y en el caso de ordenamiento, en realidad podés ocupar cualquiera siempre. ¿Sí? Lo que sí, en el ordenamiento por ahí sí depende de qué tan ordenado previamente esté. Y ahí vos me vas a decir, bueno, pero yo cómo sé qué tan ordenado está. Y bueno, dependiendo del enunciado, puede ser que fue un arreglo que ya fue ordenado, se insertaron algunas cuestiones, algunos nuevos datos y hay que volver a ordenarlo. Entonces es un arreglo que está previamente ordenado. Claro, gracias, profe. Pero cualquier elección, digamos, es válida siempre y cuando esté justificada. No hay una razón para usar uno. Gracias, profe. Eso era todo mi duda. En búsqueda, sí. La otra consulta que me ha quedado, profe, es también del ejercicio 2.3.11. En la parte donde tenemos que ejecutar la alta, digamos, porque si bien teníamos que ir sacando del archivo cargas, que era el secuencial, los datos para hacer la alta, lo que yo no encontré era el tema de la edad. Ahí es donde estaba mi consulta, si eso yo o no. Eso estábamos diciendo recién que la edad la dejamos en cero, ¿no? Ah, Porque bueno, no está en ningún lado. estamos. Bueno, gracias, profe. Esas eran ¿Vale? mis consultas. Bueno. ¿Estamos, gente? ¿Hay alguna otra pregunta? Lo que me falta acá es un botón de mandar a toda la sala de espera, ¿no hay eso, A todos no, creo que se puede mandar de a uno. De a uno. No, o sea, si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer es, yo voy a cerrar la reunión y la vuelvo a abrir, ¿sí? Porque me voy a reunir un ratito con los otros profes. Así que a las 10 volvemos, gente, ¿estamos? No sé si no hay otra pregunta. ¿Se siente mejor ahora? ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Me habló a mí? ¿Se siente mejor? Ah, sí, una lechuguita pues. Casi me muero el viernes pasado, pero ahora ya estoy bien. Este día nomás ya me pusieron una inyección y ya con eso, cero que ver. ¿Están por ahí los que crucé el otro día en la Facu? Crucé un par de chicos ahí que se estaban anotando.
Yo le digo a usted, profe, no me acuerdo quién era el señor ese que dijo que vos eras malo así, malo el profe Tortosa. Ah, bueno, el que estaba ahí con Walter. Sí, sí, sí. Ese es el secretario académico, pues. Es el jefe máximo, el vicedecano, sí. Pero, claro, porque después me dice, ¿por qué no los saludó a los chicos? Y si yo no los conozco, nunca en mi vida les vi las caras a ustedes todavía, si ni prenden la cámara, así que ¿cómo los voy a reconocer? Supuse que eran ustedes, porque como no los Nah, igual conozco yo y me quiero tenía no la profe, los 3 kilos de barbijo, eso así que tampoco me iba a reconocer. y más eso, olvidar. Pues, profe, ¿cómo no va a reconocer? ¿Y cómo te iba a reconocer si nunca te vi la cara, Máximo? Pues, profe, ¿Vos estabas también ese día? No, profe. Yo entré y no había nadie, así que... Encima, entonces, pero bueno, es un logro. Ahora, lo máximo que entré a la facultad de la puerta. Bueno, ya conocí la puerta, Sí, de a poquito. de a poquito a poquito. Bien. Vamos a controlar el 3.9 que nos quedó por ahí. Así después seguimos con estos arreglos. ¿Está Luca por ahí? ¿Lo pasaste en limpio o no me lo mandaste al final? Lucas, no está más Lucas. Se nos fue Lucas. Sí, te vamos a quedar ahora. Lucas no está. Lucas se fue. ¿No era Lucas Oviedo? No está. Bien. Alguien que tenga el 3.9 que quiera controlarlo, que había quedado como tarea para el hogar. Yo, profe, dice, bueno, pásamelo, Nico. Pásalo ahí al grupo de WhatsApp. Tarararán, tarararán. Tarararán, Profe, yo tenía una duda sobre cómo, ahí por ejemplo tenemos un arreglo de entrada que ya viene inicializado y con valores. ¿Cómo definimos eso en el ambiente? Por parámetros se los recibe. Que el proceso, tipo la acción reciba parámetros. Ajá. Bien, Así como la subacción o la función no reciban parámetros, en este caso la acción principal recibe un parámetro. Buena acotación. No es necesario, digamos, todavía, pero está interesante, digamos, porque ya está cargado, si no, no tengo forma de tenerlo cargado. claro. ¿Cómo sería como la sintaxis de eso después? Y ahora lo muestro, estoy esperando que Nico se ponga las pilas y me pase. No estoy en el Buenísimo. grupo, dice. Bueno, está en el grupo. Nico, lo puedes pasar por acá también. Se puede, este chat permite adjuntar archivos. ¿Le puedes contar el archivo ahora? Ah, sí, mira. Vamos al Zoom. Dale, ahí paso. Nicolás, a vos no te habíamos pasado una invitación a un grupo de adentro. ¿Me hablas a mí? Ah, no, al otro Nicolás. Ah, creo que sí. A ver. El que dice AEDICA 2021, ¿puede ser? Puede ser. Ahí paso por ahí. Vamos a ver si estamos todos ahí.
Lo importante es que esté yo nomás. Pues yo ahora lo voy a bajar y lo muestro. Sí, ahí está. Ahí pasé, profe. ¿Vale? Nicolás Alegre. ¿Tenés algún pariente en la facultad vos? Hay tantos, No, conozco muchos Alegres. no, no, ninguno. Bien, vamos con este. Lo tenemos ahí, ¿no? Se ve. No, pero este es el mismo que me mostró hoy Lucas. Ah, sí, porque hicimos juntos. Sí, no, pero este está mal. Ah, ok. Yo tengo uno O para sea, corregir él si ya me quiere, estuvo profe. preguntando una cosa. Él ya me estuvo preguntando unas cosas y ya se las aclaré. Me dijo que lo iba a volver a hacer. Pero bueno, vamos a corregirlo sobre este. Pasa que en realidad ustedes habían hecho otra cosa acá, porque esto, por ejemplo, no se pedía. ¿No volvió Lucas todavía? Parece que no. ¿Alguien más lo tiene o si no lo hacemos desde lo corregimos este y lo vamos haciendo? Yo paso, profe, si quiere. Pásame a ver. Ahí paso al chat. Este Nico, yo ya se lo corregí a Lucas, así que él ya tiene la... Dale, profe. Ah, no le dé bola el del chat porque no lo pasé completo. Ahí paso por el grupo. WhatsApp. Bueno, a ver este. Partir acá. Bien. A ver. ¿Cómo viene la mano? Libro, número de libro, título, autor, cantidad de hojas. Bien. Arreglo de 1 a 200 de libros. Bien. Entonces, primer punto acá nuevo, digamos, ¿no? Acuérdense que en la definición de un arreglo, ¿sí? En la definición de un arreglo, acaba el tipo, y ese tipo puede ser cualquier cosa, ¿no? Un dato simple, o sea, un arreglo de enteros, un arreglo de alfanuméricos, un arreglo de booleanos, o puede ser de datos complejos, o sea, puedo tener un arreglo de registros, un arreglo de arreglos, ¿sí? En este caso, este arreglo AR es de libros. ¿Y qué es libros? Un registro. Entonces, esto quiere decir que en cada celda, en cada posición, hay un registro completo de este estilo, ¿verdad? Bueno. Y de 1 a 200, esto es para integrar acá. Mayor, constante, dice autor y libro. Bien. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Alguien me dice? Así no salgo de esta pantalla. Teníamos que buscar el libro con mayor cantidad de hojas. El libro que se parezca a Niklaus. El primer libro de Niklaus, ¿así? Ahí Leo, pasaron la profe, consigna. se necesita saber qué libros se poseen de Niklaus. El Ajá. segundo, se necesita saber en qué posición se encuentra el título algoritmos más estructura de datos igual a programa. Y el tercero Bien. dice, se necesita saber cuál es el libro, de mayor volumen. Bien. Niklaus. Bien. Entonces, acá dos, supongo que esto es para saber cuál es el más. Y después un para, ¿sí? Generalmente los arreglos se iteran con un ciclo manejado por contador porque
siempre sé la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Generalmente, no siempre se usa un para, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, voy recorriendo, muy sencillo este ejercicio, ¿no? Pero por ahí está bueno verlo porque hay algunas cositas nuevas, como por ejemplo un arreglo de registros que no habíamos visto. Entonces voy iterando. Acuérdense, para posicionarme en un elemento del arreglo, esto lo que hace hasta ahí solo, para ese arreglo se posiciona, ¿sí?, en el índice I, que empieza en 1 y va a 200. Y como cada posición del arreglo es un registro, para después acceder al campo necesito usar el selector, ¿no? O sea, esto me posiciona en el registro que está guardado en la posición I y a partir de ahí con el selector accedo, ¿verdad?, al campo que me interesa. Entonces, por cada elemento del arreglo, ¿sí?, que lo voy iterando con I, voy parándome en el autor y pregunto si el autor es igual a autor, que en este caso está definido como una constante, que es Nicholas Wirtz. Y ahí está respondiendo a la primera pregunta. Los libros que tiene Nicholas Wirtz. Cuento, ¿por qué cuento? No, el contador ese lo había puesto de más, porque al principio había creído que había que también contar, así que estaba de más. Bien, vamos a sacarlo, me parecía ese contador. Bien. Entonces, voy preguntando y acá voy mostrando todos los libros de Nicholas Wirtz que está en la posición I dentro del campo título. Ahí ya respondo la 1. Y además me dice, se necesita saber cuál es el libro de mayor volumen. Entonces, si ya estoy dentro de ese autor, pregunto si en el que estoy la cantidad de hojas es mayor, si es mayor al que yo actualmente tengo guardado como mayor, resguardo. Esto ya lo hicimos antes, al principio de año, ¿no? O sea, cuando yo tengo un arreglo o algo, una lista, un archivo, lo que quiero buscar el mayor, lo que se va haciendo es empezar suponiendo que el mayor es 0, por ejemplo, y a medida que voy iterando, por cada iteración voy preguntando si el que para mí actualmente es el mayor, que en este caso está guardado en la variable mayor, es más grande que el que estoy viendo, lo dejo. Y si no, lo reemplazo por el que estoy viendo. De tal forma que cuando termine este ciclo, en la variable mayor va a quedar el registro que tuvo mayor cantidad de hojas, ¿verdad? Profe, Mayor definió como el tipo libros y lo inicializa Sí. con 0, eso está... No, esto está mal. Ahora lo vemos. Por eso lo había marcado ahí. Se necesita saber cuál es el libro de mayor. Bien. Esto mayor. No hace, En creo la que no línea hace 21 falta que tendría sea. que ser mayor.cant hojas igual a 0, porque lo que usa es comparar la cantidad de hojas. Yo creo que no hacía falta que sea un registro, puede ser una variable, me parece, y que esa variable almacene solamente el valor de cantidad de hojas. Sí, en realidad necesitarías dos variables, porque necesitas almacenar la cantidad de hojas y el nombre, porque si no te perdés el nombre. ¿No? O guardar la posición y luego cuando vas a mostrarlo, hacer arreglo en la posición que guardaste, Claro, que sería la mayor. Pero ahí también necesito dos. Claro. Sí, esa es otra opción, perfecto. O guardo el registro completo, una opción. La otra opción, guardo la cantidad de hojas para ir preguntando, y en la otra guardo o la posición del arreglo para después acceder o directamente ya guardo el título. Cada uno hágalo como más le guste, ¿verdad? Ambas son válidas. Bien. Entonces ahí ya tenemos solucionado esto. Acá ya respondo la 1 y la 3, me falta la 2. Si A es igual al libro, entonces el libro de algoritmos se encontró en la posición I. Perfecto. Fin para. Termino todo. Y acá el libro de mayor volumen de Nicholas Wirtz es el que tengo guardado en mayor, ¿sí? Que es un registro, punto título. ¿Y esto por qué está? Ah, esto es por si no hay ningún Nicholas Wirtz, supongo. Está bien. Eso es raro, ¿no? Como que siempre va a haber algún libro y siempre va a tener alguna cantidad de hojas. Entonces nunca va a ser 0.
No, esto yo supongo que está por si no hay ningún libro de Nicholas Wirtz. Si ningún libro es de Nicholas Wirtz, esto nunca es verdadero, con lo cual la cantidad de hojas queda en cero. Supongo que es por eso. Bien. No es necesario, pero bueno, ya que el compañero lo puso, lo dejamos. Profe, en el registro está ordenado por autor, ¿no? No número de libro. No sé si está ordenado, pero no nos cambia nada. ¿Por qué es tu pregunta? No, una pregunta, porque no sé, me parecía raro que tenga el número de libro y esté ordenado por autor, pero solo por eso, nada más. Ah, pero puede ser. Sí, sí, por eso. Es medio raro, sí, pero puede ser, digamos. Igual, para hacer el ejercicio no nos cambia que esté ordenado por nada. Bien, ¿cómo lo ven, gente? Bien, profe. Ahora que venimos de archivos secuenciales, indexados, proceso por lote, todo eso, arreglo suele ser más lindo, más fácil, más sencillo. Los algoritmos no son tan largos. Lo único importante que tiene arreglo, a diferencia del otro, es ubicarnos en los índices, saber bien, ¿sí? Y no confundirnos con los índices. Entender bien qué es un arreglo, qué es un índice, ¿sí? Toda la parte de arreglos que son posiciones contiguas, que siempre tienen el mismo tipo de datos. Pero en este caso, entendiendo bien, digamos, un poco lo que sería la parte teórica, los ejercicios de arreglo suelen ser más sencillos, por lo menos en cuanto a su escritura. Acá no vamos a tener como en una actualización un algoritmo de 2 hojas, digamos, si es de arreglos puros, ¿verdad? Creo yo que se entiende un poco más. ¿Cómo lo ven? Si no hay ninguna pregunta, planteamos otro ejercicio y nos vamos ahora hacia los grupos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Yo lo único que, bueno, lo hice de otra forma más largo nomás, utilizando 3 ciclos, o sea, un para, es como que lo hice todo separado, pero en un mismo algoritmo. Ocupé un para el primer punto, luego un mientras para saber en qué posición se encontraba ese libro, el de algoritmos, y después otro para el que me decía, se necesita saber cuál es el libro de Niklaus Wirth que tiene mayor volumen. Ajá. Solamente quería saber si es posible hacer de todas formas en A ver, un solo. funcionar funciona, pero no es lo correcto. Claro, Si vos me haces eso en un parcial, yo te voy a poner anda, ¿sí? Pero te voy a bajar claro, punto porque no es lo correcto. O sea, claro, vos claro. estás recorriendo 3 veces el mismo arreglo cuando lo podés hacer una sola vez. Ah, está. ¿Sí? Perfecto. Acuérdense que si bien nosotros no evaluamos, digamos, tanta eficiencia, sí, a mí no me llena, digamos, que el algoritmo funcione, me llena que se entienda, que piensen, que tengan lógica. Eso es lo interesante. Así que sí, tengan cuidado con eso. Igual, eso es práctica, está bien. Si el primero que hace, seguramente, fíjate vos que vos mismo te diste cuenta que lo podías hacer de la otra forma, entonces la próxima vez ya no lo vas a hacer así. Bien. Vamos a los grupos entonces. ¿Cuántos grupos éramos? Creo que son 20 algo, Nico. Yo la otra vez habilité 30 salas, no me estoy entre. Pero ahí ya me fijo en el Excel. Bueno. La idea es hacer el 319, gente. Muy sencillo. Ya es con matrices. ¿Verdad? Escribe un algoritmo que emita cuál es y dónde está ubicado el mayor elemento de cada fila, ¿sí? E imprime un mensaje si todos los mayores se encuentran en la misma columna. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse, ahí no lo dice, pero supónganse una matriz de n por n. Defínanlo ustedes, el algoritmo es el mismo. ¿Sí? Profe, cuando vos definís el arreglo de una matriz, la primera parte es la columna. No, la primera parte es la fila.
Ok, Fila, columna, profundidad. gracias. ¿Vamos? Perdón, profe. Entonces, vuelvo a decir, ahí no dice de cuántas columnas y cuántas filas, póngale ustedes 10, 20, 50, el que te guste, no cambia nada, el algoritmo sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a los grupos, piénsenlo bien, ¿eh? Es sencillo, pero, o sea, es cortito el algoritmo, pero piensen bien en los índices, tiene su lógica ahí interesante para que lo discutan en grupo. Perdón, profe. ¿Podemos ver lo de pasar por parámetro el arreglo? Ah, sí, perdón, tenés razón. Bueno, me dijiste antes, ¿por qué esperás cuando estoy a punto de darle botón iniciar los grupos? Cuando estaba compartiendo me tenía que decir. Porque recién me di cuenta. Mirá, acá. ¿Ves ahí? ¿Eh? ¿Qué va? Respondeme. Respondeme. Perfecto, sí, sí. Ahí. ¿Sí? Bien. Claro, como un parámetro de toda la vida. Como un parámetro, es que es un parámetro. Nada más que en vez de definirlo vos, lo definís acá y ahí vos estás diciendo, el que quiere ejecutar este algoritmo me tiene que pasar un arreglo de libros de 200 posiciones, porque si no, si no me lo pasa, ¿de dónde lo saco yo? Porque cuando es un archivo, yo lo saco del disco, voy al disco y los datos están cargados, pero como el arreglo no está en disco, como es volátil, si no me lo pasan, ¿de dónde se supone que yo saco los datos, verdad? Entonces, en arreglos y listas, ¿qué es lo que viene? Siempre cuando me dicen ya se tiene o ya se cuenta, o sea que ya está cargado, lo necesito recibir como parámetro. Buenísimo. ¿Se define Gracias, igual en profe. el ambiente? No, si ya lo definís en el parámetro, en el ambiente no. Ah, ok. Bien, ya está en la sala, gente, vayan. Acuérdense, cualquier cosa nos llaman. ¿Por qué no está en ningún grupo, Facundo? Si los grupos los armamos hace como 2 meses, hace como 3 semanas que venimos trabajando en grupo. O sea, ¿no estuviste todas las clases anteriores? Bueno. ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo te parezco que ando? Y no sé, ¿vio el partido ayer o no vio el partido ayer? Con frío, con el gorro. ¿Cómo que no voy a ver? Entonces anda bien. Estamos bien. Bien, vamos con este. Una pavada, ¿no? Lo liquidaron todo. Fíjense que en este tipo de ejercicio, que es lo que yo le decía, el enunciado es muy simple, es como que no hay mucho que hacer, pero por ahí se vuelven locos con los índices. El problema está acá en los índices, cómo controlar los índices y saber en cada momento en dónde está la cuestión acá, ¿verdad? Entonces acá seleccionamos uno, creo que era... ¿De qué grupo era esto?
Majo, ¿cuál era Majo? El 1 era, ¿no? ¿Grupo Sí, 1? el grupo 1. Bien, agarramos de los que subieron ahí en el live, el del grupo 1, que está correcto para pegarle una mirada. Cualquier cosa, si alguien tiene otra solución o algo y quiere saber si está bien, nos avisa. Profe, ¿Qué ahí pasó? abajo del mismo código de ese, le agregamos una segunda solución. ¿Qué? Le agregamos Tiene una otra segunda opción. solución. Sí. Ah, bueno, pero vamos a ver esta nomás. Ok. Bien. Entonces, sí, AR, no sé por qué a todo le ponen AR, van a tener un perro y le van a poner AR. Arreglo, ¿sí? De 1 a n, de 1 a n de entero. Esto está bien siempre y cuando n esté definido, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ojo. Misma columna booleano, i, j, post, de 1 a n, mayor a entero. Bien. Entonces acá, la idea es ir recorriendo la fila, en cada fila buscar el mayor, que eso es sencillo, ya lo hicimos 1000 veces, quiero decir. La dificultad acá estaba en saber si está en la misma columna que anterior, ¿sí? Para eso yo tengo que saber que cuando tengo dos para, ¿sí? En este caso que son dos dimensiones, este para, ¿sí? Por cada valor de esta i, digamos, esta j se recorre completa. Entonces quiere decir que dependiendo de cómo estén los índices, primero que nada, antes de ir a eso, ya habrán visto ustedes en teoría, tanto en A como en el B, que cuando yo tengo una matriz, la puedo recorrer como me dé la gana, digamos, ¿no? La puedo recorrer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, por filas, por columnas. Si yo les pregunto, en este caso, ¿sí? ¿La estás recorriendo por filas o por columnas? O sea, es decir, primero va toda la fila 1, salta a la fila 2, o la estás recorriendo primero la columna 1, después la columna 2, después la 3. Por fila, profe. Toda la fila, después va la segunda fila. ¿Vos sos del grupo 1, Lucas? Del grupo 23. Ah, o sea, vos no sos el que hizo esto. No, profe. Ah, bien. ¿Cómo sabés que la estás recorriendo por filas? Capaz que por Porque el primer par es el de las filas. ¿Por qué? Porque y sería como X en álgebra, digamos, por lo menos Porque subimos ahí matrices, dice así que la capaz mayor, que... dice ahí la fila y se encuentra en la posición pos. Creo que no sabría cuál es, pero por convención lo tenemos que, la primero es X, que sería Y, y lo segundo es, la Y sería el X, que sería la fila, y la columna sería Ahí te voy a parar porque me estás perdiendo. ¿Qué es la X? ¿Qué tiene que ver X y álgebra acá? No, es porque en álgebra damos las matrices y las posiciones se nombran con los I y J. Ajá, O sea, bien. Está bien, pero las matrices álgebra no tienen nada que ver con esto, pero te entiendo lo que me decís. No, Generalmente es que las posiciones... por convención general las I se nombra con I a la fila, con J a las columnas, con K a la profundidad, ¿está bien? Sí, sí. Perfecto. Pero independientemente de eso, porque yo acá le puedo poner W, Z, perro, gato, no importa eso. La pregunta es, esto que está acá que hizo el grupo 1, ¿sí? La pregunta es para el resto, no para el grupo 1, porque supongo que el grupo 1 lo sabe. Yo puedo recorrer siempre una matriz por fila y columna, no importa. La puedo recorrer de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Ahora, ¿cómo sé en este caso si yo les pregunto, este grupo está recorriendo por fila o por columna? O sea, primero toda la fila 1, toda la fila 2, toda la fila 3, o primero toda la columna 1. ¿Se puede saber viendo esto así rápidamente si están haciendo un recorrido? Con el orden en el que se le pone al AR y J, indica el orden de primero la I y luego la J. Y el primer orden es de la fila y el segundo es de la columna. Y es el bucle mayor, el I. O sea, el bucle menos anidado. Perfecto. Ahí lo que dijo, creo que Ezequiel fue el que habló, ¿puede ser? Sí, sí. Lo que dijo Ezequiel es perfecto y tienen que entenderlo
Y no solo entenderlo, sino saberlo rápidamente, porque el 80% de los algoritmos de matrices basan en eso, en que entiendan ustedes cómo se está recorriendo. Este caso se está recorriendo por fila, ¿por qué? Porque la variable i, que es la que está acá al comienzo, ¿sí? Siempre, o sea, lo que siempre va a pasar es que en un arreglo lo primero que está son las filas, lo segundo que están son las columnas, y si hay terceros, la profundidad. Eso por definición es así. Entonces, el primer parámetro que yo le paso siempre va a ser la fila, el segundo parámetro siempre va a ser las columnas. En este caso, el parámetro i, que es el que le estoy pasando como fila, es el primer para. Con lo cual quiere decir que para cada valor de i va a variar j desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, si vamos a, en este caso ellos pusieron 50, vamos a suponer que vale 10 para no ser tan difícil. Cuando i valga 1, j va a valer 1, 2, 3, 4 hasta 10, ¿sí? Siempre para i1. Entonces, esto primero va a valer 1, esto va a valer 1, después esto va a seguir valiendo 1, esto va a valer 2, 1, 3. Con lo cual, como esto es la fila, quiere decir que para i que vale 1, j va a variar de 1 a 10. Estoy recorriendo así, ¿no? Por fila. Ahí se dan cuenta ustedes, ¿sí? O sea, si el primer índice de acá corresponde al primer par, es por fila. Ahora, si esto mismo que está acá yo pongo JI, ¿funciona o no? Sí. Independientemente del algoritmo, ¿no? En este caso sí funciona porque da la causalidad que los dos son de la misma dimensión, pero en este caso estoy recorriendo por columna, porque J va a ser el que varía primero y varía después, ¿no? Entonces, si yo pongo así, esto mismo estoy recorriendo por columna en vez de por fila. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, eso lo tienen que tener súper claro y aceitado porque, repito, los ejercicios de matrices, de arreglos, de estadístico, todo lo que tenga que ver con arreglos, suelen ser sencillos si se entiende a la perfección esto de manejo de subíndice. La dificultad está 100% acá. Si ustedes entienden esto que yo acabo de hacer, perfecto. ¿Por qué recorro por columna? Y porque en este caso i sigue siendo fijo para todos los valores de j. Si eso quiere decir que un par esté dentro del otro, ¿no? Entonces, j va a valer 1 y 1. En la próxima iteración j va a valer 2, o sea, me voy a la fila 2 y i va a seguir valiendo 1. En la próxima iteración j va a pasar a valer 3 y va a seguir valiendo 1. Entonces estoy recorriendo toda la primera columna. Cuando termine este para, va a salir, i va a pasar a valer 2 y j de nuevo vale 1 hasta 10. ¿Sí? Entonces estoy recorriendo así, por columna. Si pongo así como estaba antes, estoy recorriendo por fila. ¿Vamos? Eso es fundamental en este tipo de ejercicio. Bien, no obstante eso, siempre que yo tengo un ejercicio de matrices, lo primero que me tengo que preguntar es, perfecto, para resolver este ejercicio, ¿cuál es la mejor forma? ¿Recorrerlo por fila o por columna? Eso es lo primero que se tienen que preguntar. Para este ejercicio, no solamente es lo mejor, sino es la única forma de hacerlo, recorrerlo por fila, porque me está pidiendo cuál es el mayor de cada fila. Entonces tengo que recorrer toda la fila. Entonces, este para que está acá recorre toda la fila i, para cada i, ¿no? Entonces, para cada elemento de la fila i va buscando el mayor, con esta metodología que ya vimos, ¿no? Que es resguardar un mayor e ir preguntando, ¿no? Entonces, si lo que está en la posición IJ, en esa fila, en esa columna, es mayor a lo que yo tengo como mayor, lo resguardo y guardo la posición de la columna en la que está. ¿Sí? La fila, ¿por qué no la resguardo? Y porque estoy en la fila I siempre. Todo el código que esté acá dentro de este para, es la fila I siempre. Es una sola, porque varía afuera recién. Entonces, cuando yo salgo de esto, de recorrer toda la fila, bueno, el mayor de la fila I, que es la que estoy actualmente, se encuentra en la posición POS, que es esta, en esa columna. Y es el elemento mayor. Ahí estamos perfectos. Ahí encontré el mayor de cada fila. ¿Sí? Si yo le saco todo esto que está acá, un segundo, este algoritmo lo que hace es recorrer una matriz y mostrar para cada fila cuál es su mayor. ¿Vamos? ¿Qué le falta acá? ¿Alguien? Volvemos con este. ¿Sí? ¿Qué le falta a eso para que ande? Y ponerlo a 0, el mayor sería. Le falta volver a cambiar el valor de mayor. Sí, sí. Porque si no, el mayor me va a quedar con el mayor de la fila anterior, y si los que están en esta fila son todos, de nuevo, son todos más chicos,
me va a mostrar de nuevo el mayor de la fila anterior. Claro, claro. Profe, disculpe, ¿el mayor ese tiene low value? ¿Se puede ponerlo a 0 igual o está mal? Se puede, sí. Vamos a suponer que sí. ¿Se entiende esto? Esto es importantísimo. Antes de empezar una fila, reinicio el mayor y la posición. Haciendo eso ya no hace falta hacerlo afuera. Ah, lo que pasa es que ahí perdí lo que tenía acá, perdón. ¿La posición es necesaria? Porque reasigna. Sí, tienes razón. Es lo mismo, igual, pero bien. Bien. Entonces, ahí con eso ya estamos. Y ahora la dificultad que tenía era saber si todos los mayores están en la misma columna. Para eso lo que tengo que hacer es, cada vez que termino una fila, pregunto si la columna en la que estuvo este es igual a la columna anterior. Para hacer eso necesito guardar la columna anterior. No sé en qué columna estuvo en la fila anterior. Que supongo que es lo que hace esto, vamos a leerlo. Si POS, que es la columna actual, es distinto a la previa, que es la variable en la que resguardo, y la posición previa es distinto de 0, pasa que la posición previa nunca va a ser 0. Ah, esto es por si es la primera vez. ¿Está bien? Claro, la primera vez no tenés posición previa. Claro. Entonces es un caso especial. Bien, y acá lo inicializan en 0. Buen razonamiento. ¿Sí? Entonces, olvídate un segundo de este al resto. Esto es porque la primera vez no puedo comparar con la anterior. Podríamos, en vez de preguntar esto, podríamos preguntar si es igual a 1. Quiere decir que no existe posición previa tampoco. Cada uno lo soluciona como quiere. El secreto está acá, ¿verdad? Si la posición actual es distinta a la posición previa, misma columna lo pone en falso. ¿Sí? Acá ellos hacen al revés, digamos, ¿no? De por ahí de lo lógico. Vos podrías decir misma columna falso y acá preguntar por si es igual y ponerlo en verdadero, ¿verdad? Y resguardo cuál es la posición actual, la siguiente iteración va a ser la posición previa. Y después cuando salgo, si la variable misma columna quedó en verdadero, quiere decir que esto nunca fue cierto, y si esto nunca fue cierto, quiere decir que siempre fue igual a la anterior. Y ahí muestro el mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No, ellos lo hicieron al revés. La otra forma es ponerlo en falso, y en vez de acá preguntar por distinto, preguntar por igual. Creo que es un poquito más lógico. Y acá poner en verdadero. No, está bien, porque ahí con que una sola vez, ahí debería poner el si no acá. Que me va a quedar más largo. Está bien. Se puede hacer de la otra forma, pero tengo que agregar un si no. Ahí queda un poquito más corto. Vamos a dejarlo ahí. Profe, ¿puede repetir esa parte que no me quedó del todo claro? ¿Qué parte? La de la misma columna. Que está en la misma columna. Lo de recién. Sí, yo empiezo suponiendo que están todos en la misma columna. ¿Sí? O sea, pongo esta bandera en verdadero, ¿no? Cada vez que termino la fila, pregunto, si la posición, vos acordate que tiene la columna en la que estuvo el mayor en la fila actual en la que estoy parado. Suponete la fila 1. Si la posición en la que estuvo el mayor en la fila en la que estoy es distinto a la posición en la que estuvo el mayor la previa, fíjate que la variable posición previa es esta. Cada vez que yo termino una fila, guardo en la variable posición previa cuál es la posición del mayor de esta fila actual, que es POS, ¿sí? Que es este. Con lo cual, en la siguiente iteración, en la siguiente fila, POS previa va a tener la posición del mayor de la anterior fila. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Entonces, si la posición actual, que es la que acabo de calcular, es distinto a la posición de la anterior, cambio la variable y la pongo en falso. ¿Sí? Entonces, si esto tiene 50 columnas, 50 filas, esta condición se va a ejecutar 50 veces, ¿no? Y con que alguna de las 50 veces pase que la posición del máximo actual sea distinto a la anterior, ya quiere decir que todos los máximos no están en la misma, por eso lo pongo en falso. Sí, entra y ya no se puede cambiar ya más. Y ya claro, fíjate que nunca más lo vuelve a poner a verdadero. Sí, sí. Gracias, profe. Exactamente. ¿Estamos? Profe. Más o menos.
¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Yo le quería hacer una consulta. Ujú. Sí, para este ejercicio, por ejemplo, se podría también usar una búsqueda de tipo binaria, bajo las condiciones, obviamente, de mayor y menor. Lo que pasa es que, no, primero que nada no, porque no está ordenado. En ningún lado te dice que esto esté ordenado. Pero, profe, no necesariamente tendría que ser ordenado, si no me equivoco, para una binaria. Porque siempre va a quedar en el medio de todo el arreglo. Y de ahí va a izquierda o a derecha. La binaria siempre tiene que estar ordenada. La Claro, binaria primero que siempre es nada, ordenada, porque si no, antes no de podés ir de pensar, izquierda a derecha. antes de Sí, estaría pensar en ordenado. nada, antes de pensar en nada, no sé quién habló porque no me apareció, pero ahí ya cometiste un error. Siempre para la búsqueda binaria tiene que estar ordenado. Siempre. Porque la búsqueda ordinaria se basa en que el arreglo está ordenado y como está ordenado va descartando los lados en donde supone que no esté la solución. Así que no se puede hacer porque no sabemos si está ordenado o no. Y segundo, suponiendo que esté ordenado, como necesitas el mayor de cada fila, deberías hacer una búsqueda binaria para cada fila. Lo cual se lo puede hacer, sí, pero no está ordenado. Quedaría mucho más... No. ¿Me explico o no? No sé quién, Sí, quién estaría- preguntó. Profe, y además, si estaría ordenado, no coincidirían las columnas nunca, o bueno, o casi nunca, porque Claro, estaría excepto que 1, todos 2, 3, tengan el 4. mismo... No, Podría podría 1, 2, coincidir, 3. sí, pero... Sí, sí, pero Claro, lo que pasa es que estamos debatiendo sobre algo que ya está mal porque no está ordenado, entonces no tiene mucho sentido el análisis que hagamos a partir de eso. sí, sí. Y si estuviera ordenado y estoy buscando el mayor siempre va a estar al final, con lo cual no debería hacer una búsqueda tampoco. Siempre sería lo mismo al final. Por eso digo, no, estamos pensando algo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, no sé, bueno, repito, no sé quién preguntó porque no me aparece acá, pero eso que dijo no es correcto. Para la búsqueda binaria siempre tiene que estar ordenado. Bien. ¿Estamos, gente? No sé si hay otra consulta. ¿No hacemos otro? Profe, ¿alguien puede recordar el ejercicio de la sala 16? Ejercicio de la sala 16. A ver, para. ¿Alguien lo estaba mirando al de la 16? Majo, Luis, ¿no lo vieron ustedes por las dudas? Luis, creo, ahí salió igual. No, lo miro acá yo por las dudas, a ver. Bien, sala 16. Esto por empezar está mal, ¿por qué ponen así? Pues así nomás. Bandera para 1.50, para J y J mayor. ¿Esto qué onda? Esto es coma y acá porque pusieron así. Ahí nos confundimos la activa coma nomás. Si I es igual a 1, o sea, si es la primer fila, a resguardo le asigno J. Y sí. Sin para. Acá termina la fila. Si resguardo es distinto de bar, bandera falso. El elemento de la mayor columna par es mayor los values. A ver esto, ¿cómo sería? Resguardo va a tener el mayor de la primera fila siempre. Este es el actual. Y con que una vez está bien. Es válido.
Solo eso, te cambié esto y esto estaba mal la definición. Pero esto está bien. Bueno, esto no hace falta, acá directamente puedes poner si bandera. Profe, en este caso no había que pasar como parámetro la matriz. Sí, en realidad, siempre hay que pasar como parámetro. Yo le decía que todavía no voy a hacer mucho hincapié en eso. Pero sí. Siempre que yo tenga una lista no vimos todavía, ¿no? Pero cuando veamos, cuando yo tengo encargado, lo debería recibir como parámetro. Bien, vamos de nuevo a la sala, gente, porque me gustaría hacer otro. Así avanzamos un poco más, si no hacemos un solo ejercicio. Vamos a hacer ahora el 322. Fíjense el 322, que es muy parecido a este. Prefiero, muy sencillo, la dificultad está en el manejo de filas y columnas. ¿Sí? 322. Dada una matriz cuadrada de 5 por 5, sumar las filas y las columnas y guardar en una matriz de 2 por 5. De modo que la fila 1 de esa matriz de salida contenga la suma de cada fila y la fila 2 contenga la suma de cada columna. Dicen, les dejo un minuto para que lo piensen, a ver si tienen alguna duda y si no ya vamos a los grupos de nuevo. Cuando dice sumar fila y columnas se refiere a los elementos, ¿no? Y guardar todo eso, ok. Sumás toda la fila 1, lo guardás. A ver, vamos a abrir un Excel. En un segundo. Sería así, ¿verdad? ¿Ven ahí? Sí, sí. Esta sería mi matriz de 5 por 5, ¿no? ¿Qué debería hacer yo? ¿Sí? Acá, la suma de todo esto, ¿no? Debería estar acá. ¿Sí? La suma de todo esto debería estar acá. ¿Sí? ¿Gente? La primera fila de esta matriz de salida tiene la suma en la primera celda de la primera fila, en la segunda celda de la segunda fila, así. Y la segunda fila tiene las sumas por columna, es decir, la suma de toda esta columna va acá. La suma de toda esta columna va acá. La suma de toda esta columna va acá. ¿Entiendes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Volvemos los grupos. Métanle pata. Son 11:30, 12:10 más o menos, volvemos. Traten de hacerlo rápido a ver si lo podemos controlar antes de irnos. Mucha cagada estábamos haciendo en los ejercicios. Bueno, profe, no nos quiere. No hagas una pregunta que no querés escuchar la respuesta. ¿Qué pasó, profe? Quise finalizar los grupos y finalicé la reunión. Perdón. Va a quedar como blooper esto, profe. Sí, la primera vez que me pasa. Nos recorrió, profe. Una Bueno, ahora- despedida ni nada. Dice que le roda el botón para no quedar mal nomás. Si lo hubiera querido echar, no hubiéramos vuelto. Le hubiera dicho, se me cortó internet, le hubiera inventado algo. Así como ustedes cuando tienen algún problema y si les cortó internet, bueno, yo también podría haber dicho, se me cortó internet. ¿Nosotros de verdad se nos corta internet? No, fue un microcorte. Enseguida volvió, nomás tiene. Y yo no hacía ayer. Pero en realidad, pero dice, el hospedador ha finalizado la reunión, así que...
Yo pensé que murió mi PC, profe. Bueno, no sé cuántos éramos, pero bueno, creo que éramos más de 60, el resto 88 éramos, profe. 88. El El resto resto, claro, aprovechó la situación. Ya está. o Todos a ese pensaron resto se, del o a microcorte, ese ¿no? resto se le cortó internet. Coincidencia, profe. Bueno, vamos con esta. Acá agarré uno. Vamos así, ya nos vamos a comer. Agarré uno, ¿sí? Estuve viendo varios. Casi todos están más o menos igual. ¿Sí? Había algunos que un poco más largo, un poco más corto. Agarré este, creo que sala 18, si no me equivoco. Muy sencillo esta forma. Lo que pasa es que hay una forma mejor que la vamos a dejar para la clase que viene. Pero hacemos un repaso rápido, ¿verdad? Bueno, el arreglo de 1 a 5 de 1 a 5 de enteros y el arreglo de salida de 1 a 2 de 1 a 5. En definitiva, ¿qué hace este? ¿Sí? Y repito, la mayoría hizo así, por lo menos casi todos los que abrí tenían esta solución. Recorre 2 veces la matriz. Primero la recorre por fila, ¿no? Entonces, bueno, pongo la suma de fila en 0. Repito, ¿cómo sé que recorre en fila? Y bueno, porque tengo IJ y el primero es I. Entonces, para un valor de I cambia todos los de J. Va sumando el valor de cada posición y cuando termina en la salida en la fila 1, que la pone como constante, porque sí o sí va en la fila 1, y en la columna I, ¿sí? Pongo eso que sume, ¿no? Entonces, sumo toda la fila, la guardo en la primera posición, en la primera columna de la primera fila de la matriz de salida. Después sumo toda la fila 2, la guardo en la segunda columna y así. Y hago lo mismo para las columnas, nada más que ahora lo pongo en la fila 2 y la matriz esta la recorro por columna. Fíjense que los ciclos son iguales, nada más que ahora pongo IJ, pero cambio acá. Acá tenía de I para I y acá tenía para J, acá tengo para J. ¿Sí? Puedo o cambiarlos para o dejar los mismos para y cambiar los subíndices acá, es lo mismo, ¿no? En definitiva, este que está acá lo recorre por fila, va sumando, y este que está acá lo recorre por columna. Muy sencillo. Casi Profe, todo. ¿puede pegarle un vistazo a nuestra solución, grupo 1? Grupo 1 tiene que recorre una sola vez. Grupo 1. Profe, en otro caso debería el segundo arreglo, el que es de 2 por 5, ¿lo tendrías que tener en 0? O sea, tipo, para ir cargándolo, ¿se podría hacer también así? Esta solución como está así, no es necesaria. Ah, ok. No, pero en ¿Sí? caso de que esté, tipo, si lo inicializás en 0 el segundo arreglo y lo vas acumulando del primero. Ahí sí. Ok. ¿Sí? Bueno, la solución esta que me dicen del grupo 1 la vamos a ver la semana que viene, porque el problema que tiene esta que yo acabo de mostrar es que recorre dos veces, ¿verdad? El arreglo, porque necesito recorrerlo primero por fila y por columna. Entonces ahí uno va a decir, bueno, no hay una forma de recorrer una sola vez porque si el arreglo es de 5 por 5, bueno, no hay problema. Ahora imagínate un arreglo de 100.000 por 100.000. Si lo tengo que recorrer 2 veces, nos volvemos locos. Entonces, ¿habrá una forma de recorrerlo una sola vez? Sí, hay una forma, y para hacer eso lo que necesito es, en vez de ir sumando y después guardarlo en este arreglo de salida, ir acumulando cada vez que avanzo, ¿sí? Y para hacer eso, este arreglo de salida lo tengo que usar como un acumulador, ¿sí? Esa es la solución más eficiente y es la introducción, si se quiere, a cómo funciona un proceso estadístico, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Lo del grupo 1, por eso usó esa solución, que yo la quiero dejar para la semana que viene, porque imagino que en el grupo 1 habrá, creo que es recursante, entonces por ahí ya saben lo que estamos hablando de matrices como acumulador y demás, pero por ahí la gente nueva todavía no se lo imaginó, entonces lo vamos a dejar para hacer una buena introducción la semana que viene.
Con lo que hicimos hoy, alcanza con esta solución de recorrerlo 2 veces. Lo único que le digo es eso. ¿Sí? Estaría bueno buscar una forma de hacer un solo recorrido y esa forma la vemos la semana que viene. ¿Vamos? Bueno, profe. Bueno, profe. Les queda, fíjense, como siempre, la idea es antes que se me empiecen a ir, todos los viernes dejar un ejercicio de tarea para controlarlo la semana que viene de 9 a 10. ¿Sí? Entonces, creo que venimos trabajando bien, por lo menos con los que se conectan a las 9. Yo esperaba que se conecten más, pero bueno, el resto supongo que no tiene dudas. Pero bueno, esto de trabajar de 9 a 10 nos está haciendo que sacar bastante dudas. Hay muchos chicos que se conectan, que tienen problemitas. Acuérdense que nos falta mucho para el parcial, así que sería interesante que se vayan conectando. Para la semana que viene les dejamos, ahí ya está en el Drive, ¿sí? Fíjense, hay uno que dice tarea. ¿Sí? Ahí ya está el enunciado, es un ejercicio creo que de un final de hace un par de años. Traten de hacerlo, ¿verdad? Con ese ejercicio repasamos también un poco archivos, indexados, arreglos, tiene un poco de todo. Léanlo bien, fíjense cómo hacerlo, con paciencia, y nos conectamos el viernes de 9 a 10 de la semana que viene y lo vemos. ¿Sí? Recuerden lo que yo siempre les digo. Ese ejercicio, la solución y las dudas de ese ejercicio va a ser de 9 a 10. A partir de las 10 ya seguimos. O sea, no quiero a nadie a las 10:30 preguntándome, profe, el ejercicio que dejó en clase, ¿cómo era? No. El que quiere eso, de 9 a 10. ¿Estamos? Está Lucas en el Drive. En el mismo lugar donde estuvimos subiendo los ejercicios, hay una carpeta que dice tarea, allá adentro está. Dale, muchas gracias, profe. Profe, disculpe, ¿qué ejercicio dijo? El que está en el Drive, en la carpeta tarea. Está, disculpe. En el mismo lugar donde estuvimos subiendo el ejercicio, hay una carpeta donde subieron el 19, el 22, y hay otra carpeta que se llama tarea. Ahí les queda y ahí le dejamos el enunciado. Listo, ¿Vamos, profe. gente? Gracias. Bueno, profe. Buen fin de semana, nos revimos. Bueno, Profe, profe. muchas gracias. Buen fin de profe. Chao.